también quiere hacer contigo y conmigo, que si nos podemos esforzar y tomar valor y tomar la palabra, la espada de Dios, Dios nos quiere también como a ellos conceder una gran victoria. No importa qué tan difícil.
gasoducto no es para que el enemigo se lo lleve, no es para que el enemigo se lo robe, no es para que el enemigo te lo arrebate, es para que tú, igual como Sama, entiendas de que Dios te va a dotar, te va a dar el poder para poder asombrar al enemigo, que lo que él quería quitarte de ti, sea tus hijos, sea tu esposo, sea tus finanzas. Dios es un Dios que sabe sorprender y dejar al enemigo desolado y derrotado. Se refiere al poder de Dios para hacer lo inesperado. Yo no sé de usted, pero yo estoy anhelando, mi espíritu gime que Dios haga lo inesperado en las situaciones que se ven adversas, en las situaciones que se ven imposibles. Yo todavía quiero creer que hay un Dios que puede hacer lo inesperado por más oscuro que se vea la situación. Asombrar al enemigo y dejarlo desolado. Dile al que está al lado tuyo, a veces es difícil creerlo, dile, porque a veces duele demasiado mucho, pero todavía hay, aunque sea un poquito de fe dentro de mí, que Dios va a hacer lo inesperado y que Dios va a arrebatar del enemigo lo que es mío, y Dios va a asombrar al enemigo y dejarlo totalmente avergonzado y derrotado. Si usted lo cree, dele palmas a Dios que Él lo puede hacer en tu situación, en tu vida, en tus hijos, en tu yerno, en tu nuera, en tu suegra, en tu suegro, en ti mismo. Dios va a hacer algo inesperado que va a asombrar al enemigo. Alabado sea Cristo Jesús. Yo vine a decirle a alguien en este día que Dios está por aparecer y Dios está por hacer cosas asombrosas en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas. Dios está para hacer algo sorprendente en tus documentos de migración. Dios está por hacer algo sorprendente en el cuerpo físico que ha estado enfermo. Prepárate, si tienes valor y te esfuerzas, Dios te va a honrar esa proeza como lo hizo con Sama. Pero también de los tres estaba Eleazar, el hombre que no soltó su espada. Eleazar significa Dios ayudado. Eleazar significa Dios es mi ayuda. Eleazar significa la ayuda que Dios envía. Yo no sé si alguien necesita la ayuda de Dios. Yo necesito la ayuda de Dios. Eleazar significa Dios ha ayudado. Dios es mi ayuda. La ayuda que Dios envía. No podemos vivir nuestra vida sin la ayuda de Dios. No podemos nosotros instruir a nuestros hijos sin la ayuda de Dios. No vamos a poder tener un matrimonio feliz sin la ayuda de Dios. No podemos ni administrar bien nuestros recursos financieros sin la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos la ayuda que Dios envía. A veces no podemos discernir la ayuda que Dios nos da. A veces pensamos que la ayuda que Dios envía tiene que ser de tal manera. Usted ha escuchado la historia de aquel hombre que sufrió una inundación y estaba en el techo. Y le mandaron allí el barco. Dios me va a ayudar, dijo, y no se montó en el barco. Le mandaron allí la troca grande de bomberos con la escalera y le dijeron bájate, y él dijo no, Dios me va a ayudar y librar de esto. Finalmente llegó un helicóptero y el agua subía y subía y él ya estaba en la punta del techo y llegó el helicóptero, le dijo súbese o usted se va a ahogar, y él dijo no, Dios me va a sacar de esto, y no se trepó en el helicóptero. Y a las cuantas horas subió el agua y el hombre se ahogó. Cuando llegó al cielo le preguntó a Dios: oyes, ¿dónde estabas tú cuando yo te necesitaba?
¿Dónde estabas tú cuando el agua subía? ¿Dónde estabas tú cuando el agua ya llegó hasta mi pecho? Y Dios les dijo, ahí estaba en el barco. Yo llegué allí con la escalera de los bomberos y llegué por tercera vez con un helicóptero. Esa era mi ayuda y tú no lo quisiste. Muchos de nosotros estamos sufriendo derrotas y estamos sufriendo pérdidas y estamos sufriendo dolores infligidas por la situación porque no hemos podido discernir la ayuda que Dios envía, la ayuda que Dios da, que Dios quiera que podamos despertar, que cuando no podemos nosotros solos, hay una ayuda que Dios quiere enviar, hay una ayuda que Dios quiere darnos para sacarnos y ayudarnos a salir de la circunstancia y de la batalla que estamos enfrentando. Eleazar significa la ayuda que Dios envía. Y estos tres hombres valientes, Adino, Sama y Eleazar, actuaron en unidad para alcanzar la victoria. El que tenga oído para oír, oiga. Dije que actuaron en unidad. Hay veces que tú tienes que enfrentar las cosas solo, a solas. Pero hay otras ocasiones donde Dios unifica la fuerza de otro con la tuya para hacer cosas mayores. Porque la historia sigue hablando de que estos tres oyeron al rey y oyeron decirle cómo anhelo tomar del agua de Belén, de ese pozo. Y Belén, que era propiedad de Dios, estaba siendo invadida y ocupada por el enemigo. Y estos tres hombres se unieron y traspasaron las líneas del enemigo y llegaron a donde estaba el pozo, sacaron agua y luego se lo trajeron al rey. Estoy diciendo que hay ocasiones donde tenemos que, el que tenga oído para oír, escúcheme bien y con todo respeto, a veces hay que tragarnos el orgullo y buscar la ayuda de alguien más y de otra persona, porque la Biblia dice que donde están dos o tres congregados allí estoy yo en medio de ellos. Hay cosas que Dios revela cuando se unifica a la familia, hay cosas que Dios trae a revelación cuando hermanos unidos se unifican con un solo propósito, para ver la victoria de Dios. Estos tres se unieron para alcanzar esa victoria. Estos tres quebraron las líneas del enemigo que eran impenetrables y pudieron penetrar. Estos tres juntos nunca fueron derrotados. Les vuelvo a repetir, estos tres juntos nunca fueron derrotados. Estos tres juntos siempre obtuvieron la victoria. Estos tres juntos nunca faltaron, escúcheme bien, de asombrar e impresionar al enemigo, como Dios sacaba la situación adelante y les daba la victoria, y quedaban los enemigos asombrados, porque Dios los dotaba y los adornaba con victoria, los adornaba con estrategias. Dios asombraba al enemigo y Dios aparecía porque Él era el ayudador de ellos. Estos tres hombres son imperativos en nuestra vida. Tú necesitas un Adino, y tú necesitas también un Sama, y tú necesitas un Eleazar en tu vida. Y cuando tú tienes estos tres combinados, oh, no hay fuerza del enemigo que te pueda detener. No hay fuerza ni línea del enemigo filisteo que no podamos quebrar, atravesar y despojar del enemigo lo que quizás él nos ha quitado. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Si tenemos a estos tres, podemos hacer lo que estos tres hombres hicieron, porque el Dios de ellos sigue siendo el Dios de nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Alabado sea Cristo Jesús. De estos tres, Eleazar como que para mí resalta, no porque lleva mi nombre o llevo ese nombre, resalta como el más significante de los tres valientes de David, porque él tuvo, aunque todos, uno mató 800 y el otro se quedó solo en un campo y defendió todo ese terreno y la cosecha cuando todos se habían ido. Pero
este hombre, Eleazar, tuvo que pelear, escuche bien, en terrenos donde otras batallas habían sido peleadas anteriormente. Y me voy a detener ahí por un momento. Él tuvo que pelear en terrenos donde otras batallas ya habían sido peleadas anteriormente. Algo diferente, una responsabilidad más grande. Según 1 Samuel 17:1, yo no sé si di esta cita o no, pero los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se encontraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. Escuche bien, en Efes Damim. En Efes Damim. Efes Damim significa la frontera o límite de sangre. Este lugar se encontraba en el valle de Ela, el mismo lugar exactamente donde David había peleado anteriormente con Goliat y lo había matado. En otras palabras, Eleazar tenía que ir y pelear en un terreno donde se tiene que seguir peleando. En un lugar donde otras luchas y batallas se han llevado a cabo. Entrar en un terreno, déjame ver si lo puedo decir un poquito más psicológicamente. Hay terrenos en nosotros que nosotros diariamente luchamos. Luchamos con nuestra mente, terrenos donde luchamos con hábitos, los terrenos en nosotros donde luchamos con nuestras emociones, donde luchamos con nuestro carácter, y a veces no podemos triunfar y no podemos conquistarlo, pero a veces necesita un Eleazar entrar allí y ayudarte a pelear en esas áreas donde has estado luchando, donde has estado batallando, y entender que hay una ayuda de Dios que está disponible para nosotros, para triunfar sobre esas áreas, sobre esas adicciones que necesitamos romper en nuestras vidas. David había peleado con Goliat ahí mismo en Efes Damim, en la frontera, en los límites de sangre. Esta era la frontera que dividía la tierra de los filisteos contra la tierra de Israel. Era la frontera que tenía que ser protegida. Era la frontera que vez tras vez y año tras año habían sido peleadas muchas batallas allí, porque era imperativo, el que tenga oído una vez más para oír, era imperativo que el enemigo fuese parado y detenido en la frontera. A veces toleramos de más al enemigo, y en vez de pedir un Adino, un Sama y la ayuda de Dios, Eleazar, para tratar los asuntos, a veces tomamos un paso hacia atrás. No, que esto se va a mejorar, que si le doy y muevo la raya un poquito más para acá, esto se va a arreglar. Que si le doy y muevo la raya un poquito más, esto se va a tranquilizar. Ellos sabían que había una frontera que no se podía cruzar. La integridad de esos linderos, la integridad de esos límites, la integridad de esa frontera tenía que ser defendido y preservado, o si no, la nación entera sería invadido y sería destruido. Ahí era donde Eleazar tenía que pelear, donde muchas batallas habían estado allí. Hay batallas que tú tienes y que cuando las terminas se acaba. Hay batallas que cuando tú las ganas, el enemigo saca su bandera y dice: aquí ya no podemos. Pero hay fronteras en tu vida que a veces son vaciladas y que a veces nosotros no las cuidamos, y el enemigo vez tras vez quiere saber hasta dónde puedo dejar que esto llegue, hasta dónde puedo entrar
en esa raya y cruzarla para invadir y tomar poco a poco lo que es del pueblo de Dios. David sabía eso cuando mató a Goliat. Pero ahora Eleazar se enfrenta peleando allí en esta tierra. Y él está tratando de defenderla. Escuche bien. Porque era mucho mejor, oiga bien, era mucho mejor mantener al enemigo afuera que dejarlo entrar y después tratar de expulsarlo. Era más fácil mantener al enemigo fuera que dejarlo entrar, ver las consecuencias y luego tratar de ahora arreglar algo que podría haber sido, en otras palabras, era mejor, mucho mejor, prevención que expulsión. Era mejor prevención que expulsión. Déjenme usar este ejemplo que quizás le va a caer bien a muchos. Pero es más fácil, aunque cuesta, después de tu ayuno, mantener el peso. Hello. Aunque con dificultad, es más fácil mantenerlo allí que comer, aumentar 5 o 10 libras y ahora tratar de bajar las 10 libras para quedar de nuevo en tu... Hello. Yo lo hablo por experiencia. Por eso usted me ve que ya no uso todo un saco, todo un traje de un solo color. Porque el pantalón me queda de este y el saco ya no me queda. Hay que usar otro que vaya, que combine. Prevención. Te hago la pregunta, ¿qué prevenciones estamos haciendo? ¿Qué prevenciones no hicimos? Para que el enemigo haya entrado. Y ahora nos cuesta. Nos está costando. Porque no me meto. Porque ese no es mi asunto. Míreme a mí, no al que está al lado suyo. Se metieron en eso, que se salgan solos. Y Eleazar entendía que era más fácil la prevención que la expulsión. Tenía que haber una marca, tenía que haber una línea marcada que el enemigo no era permitido cruzar. Era una línea marcada. Esa línea marcada se llamaba Efes Damim, la frontera de sangre. Algo que tú tienes que defender con toda tu alma. Algo que tú tienes que defender con todo tu ser. Es algo que tú defiendes por tus convicciones. Y cuando no hay convicciones, a mí me importa poco. Cuando no tengo las convicciones, a mí me vale. Pero cuando hay convicciones, yo muero por esto. Yo doy mi vida por esto. Yo sangro por esto. Yo quedo herido por esto. Pero voy a estar a la frontera de lo que Dios ha establecido para que su nombre sea honrado y glorificado. ¿Por qué cree usted que cuando usted lee Jueces, dice la Biblia que cuando murió Josué se levantó otra generación que no sabía lo que Dios había hecho por Israel, ni conocía a Dios? ¿Por qué cree? Porque llegó el momento donde no se pararon en la frontera. Llegó en el momento donde no mostraron su convicción. Y si no tienes convicciones, ¿qué vas a defender? Eleazar entendía esto. Y muchos de nosotros estamos en la misma guerra hoy. Estamos en la misma guerra que Dios ha establecido fronteras y Dios ha establecido límites para su pueblo, pero hemos querido mover esas rayas y esas líneas y esas demarcaciones y esas fronteras establecidas por Dios y hemos dejado que el enemigo entre y venga a invadir lo que es de nosotros y luego estamos luchando para echarlo fuera.
Oye, una cosa es que tú estés peleando afuera, defendiendo lo tuyo adentro. Otra cosa es que hayas permitido que el enemigo entre y ahora adentro de lo tuyo estás teniendo que luchar para arreglarlo y echarlo fuera. Psicológicamente vivimos en algo así. Hay cosas que nosotros emocionalmente, mentalmente luchamos. Hay pensamientos que dejamos venir y impregnarnos y dominarnos, que realmente no están ni van, ni siquiera se asimilan a la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios es difícil sacarnos de ese modo de pensar. Es una lucha, es una batalla. Y como ya hemos puesto los linderos por nuestros pensamientos, que cuando viene la palabra de Dios es difícil. Míreme a mí, no al que está al lado suyo. Y nosotros también estamos teniendo que volver a defender nuestras fronteras donde tenemos nuestras convicciones. Todas las prácticas y estilos de vida motivadas por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, están siendo normalizados y legitimados. Y alguien tiene que tomar la espada en su casa, en la iglesia, en su trabajo, y poner la frontera visible y decir: vengo a defender la fe que yo tengo, vengo a marcar bien y contender y pelear la buena batalla de la fe. Es imperativo que vayamos nosotros a las fronteras y a los límites que dividen verdad con error. Es imperativo que vayamos nosotros a la frontera que venga a dar la realidad y la diferencia entre lo que es luz y tinieblas. Es imperativo que nosotros tengamos bien marcados esa raya, esos linderos de lo que es la diferencia entre lo que es espiritualidad y también lo que es carnalidad, lo que es bien y lo que es mal. Hay que marcarlo allí con nuestra fe. Eso fue marcado con la sangre preciosa de Cristo Jesús en el Calvario. Si ha habido un tiempo donde tenemos que levantarnos y estar firmes con el enemigo y dejarle saber que él no va a destruir nuestro hogar, él no va a destruir a nuestros hijos, él no va a destruir a nuestras finanzas, él no va a destruir nuestra paz, él no va a destruir nuestra mente, él no va a destruir nuestra vida, no va a destruir nuestra alma. Alguien tiene que ponerse de pie y firme con la espada de Dios y decirle al enemigo: hasta aquí llegaste y no más. Ya no podemos entretener, ya no podemos jugar con eso. Hay que ya decir: basta con eso. Tengo la palabra de Dios, su palabra es sí y amén, y su palabra no va a fallar. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero su palabra permanece para siempre. Alabado sea Cristo Jesús en este día. No puedo hacer nada de mi pasado, no puedo hacer nada de mi ayer, pero no te voy a dar, diablo, el hoy, y no te voy a dar mañana. Rehúso dártelo. Voy a ir a la frontera como Eleazar con la espada. Voy a tomar la espada y pelearé hasta que todos mis enemigos sean destruidos. Eleazar, que su nombre significa Dios ha ayudado. Dios es mi ayuda. La ayuda de Dios que envía. Dice que se apegó a la espada. Y dice la Biblia que el Señor le concedió una gran victoria. Pero se apegó a la espada. Dije que se apegó a la espada.
Y tristemente es lo último que nosotros queremos sacar. Es lo último que nosotros queremos aplicar. Es lo último a donde nosotros queremos recurrir. Queremos usar nuestras técnicas. Queremos usar nuestra humana sabiduría. Queremos usar todo lo demás. Y cuando todo falla y todo se empeora, entonces venimos a la palabra de Dios para darnos cuenta de lo que ya sabíamos. Que su palabra es fiel. Que no fallará. Alabado sea Cristo Jesús. Se apegó la mano de Eleazar a la espada. A la espada. Y dice que Dios le dio una gran victoria. Tenemos que entender que no había duda que había un poder sobrenatural sobre la espada de Eleazar para vencer al enemigo. Que cuando sus fuerzas se acabaron, que cuando él ya no podía, él se agarró de la espada y vino un poder sobrenatural sobre la espada de que tenía Eleazar. Y con esa espada, la espada fue fiel, la espada fue veraz, la espada no falló, la espada cumplió y la espada derrotó al enemigo. Porque fiel es la palabra de Dios. Dios nos ha provisto una espada que tiene mayor poder. Dije que Dios nos ha provisto una espada que tiene mayor poder. Ese poder y esa espada es la palabra de Dios. Dije que ese poder y esa espada es la palabra de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. La palabra de Dios, de acuerdo a Efesios 6:17, es la espada del Espíritu. La palabra de Dios, de acuerdo a Hebreos 4:12, es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Queremos usar diferentes armas. Queremos usar diferentes técnicas, pero hay que usar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es un arma invencible que conquista todo. Dije que la palabra de Dios es su espada y es un arma invencible que conquista todo. Juan vio cómo Jesús venció todas las fuerzas del maligno. Lo describe él en Apocalipsis capítulo 19 versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Podemos darle vuelta a la marea, podemos darle vuelta al asunto, podemos darle vuelta a esa calamidad, podemos darle vuelta a esa tormenta si nosotros podemos agarrarnos de la espada del Señor, de su palabra, creerla y practicarla. Las espadas han ocupado un lugar prominente en la historia. La espada es un arma exclusiva o excepcional que proyecta un mensaje de poder. Escuche. Pero el poder de esa espada está determinado por el estatus o la posición de su dueño. El poder de esa espada es determinada por el estatus o la posición del dueño. Ya sea que pertenezca, escuche bien, la espada le pertenezca a un emperador, ya sea que la espada le pertenezca a un guerrero, ya sea que la espada le pertenecía a un rey o a un conquistador poderoso. Los generales, los conquistadores, los reyes, los guerreros y emperadores notables del pasado poseían una espada personal. Se sentían tan dependientes de esa espada que ellos le daban a su espada un nombre personal. Pero escuche bien, todas las espadas
de los gran gobernantes, todas las espadas de los gran guerreros, todas las espadas de los conquistadores del pasado son guardados en un museo. Escuche bien, para que todos sus dueños, porque todos sus dueños están muertos y su poder se ha acabado. Sus espadas son guardadas en museos. Son un recuerdo solamente de lo que era, porque sus dueños están ya muertos y el poder que ellos tenían y ejercían ya no existe. Yo no sé si me estás entendiendo, pero hay una espada cuyo dueño derrotó la muerte. Hay una espada cuyo dueño derrotó el infierno. Hay una espada cuyo dueño derrotó al sepulcro y vive para siempre. Y su espada no se puede encerrar en un museo, porque es tan poderoso ahora como siempre ha sido su espada. Alabado sea Cristo Jesús. Las espadas de los reyes muertos terrenales han sido reducidos solamente para uso de ceremonia, pero no la espada de nuestro rey. Alabado sea Cristo Jesús. Esta espada estaba en las manos de los querubines, del querubín y querubines que estaban en el huerto del Edén. Ahí es la primera vez que nosotros escuchamos sobre una espada. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines con una espada encendida que se revolvía, dice, revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La espada de Jehová estaba en el desierto. La espada de Jehová estaba en el desierto con Moisés derrotando al ejército de Faraón. Moisés dice lo siguiente en Deuteronomio 33 versículo 29: dichoso tú, Israel, ¿quién te puede comparar? El Señor mismo te ha salvado. El Señor mismo te ha salvado. Él te protege y te ayuda. Dile al que está al lado tuyo: el Señor mismo es el que te ha salvado. Por eso no te has vuelto loco. Por eso no estás en un manicomio. Yo sé que has perdido cuántas noches de sueño por esa situación, pero Dios ha sido el que te ha salvado. Él es el que te protege. Él te ayuda. Escuche bien: Él es tu espada victoriosa. Alabado sea Cristo Jesús. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se rinden ante ti y tú aplastarás su orgullo. Alguien dele palma a aquel que es tu espada. ¿Escuchaste bien? Moisés le está diciendo al pueblo que Dios es su espada. El Señor mismo es tu espada. El Señor mismo es tu espada. Él es la palabra de su boca, la espada del Espíritu. Es la espada victoriosa. Es la espada de su excelencia. Me gusta como lo dice la versión esta que voy a leer. Dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de su socorro y espada de tu excelencia? Y me gusta esto: así que tus enemigos serán hallados mentirosos ante ti, y tú hollarás sobre sus alturas. Dice: a causa de Jehová, que es tu espada, a causa de la palabra, a causa de la espada que es Jehová, dice: tus enemigos serán hallados mentirosos. Que todo hombre sea hallado mentiroso, pero que Jehová sea hallado veraz. Cuando tú aplicas la palabra de Dios
a tu situación y tú la crees, dice que se hallará tus enemigos mentirosos. Tus enemigos te han dicho muchas cosas. Tus enemigos te han dicho que va a destruir tu hogar. Tus enemigos te han dicho: voy a destruir tu matrimonio. El enemigo te ha dicho: voy a destruir el matrimonio de tu hija y de tu yerno y de tu hijo y de tu nuera. El enemigo te ha dicho: te voy a dejar en bancarrota. El enemigo te ha dicho: voy a acabar con tu ministerio. El enemigo te ha dicho: voy a acabar con tu vida. Esa enfermedad te va a matar. El enemigo te ha dicho tantas cosas, pero cuando tú sacas la espada de su excelencia, tus enemigos serán hallados mentirosos ante ti. Que cuando el enemigo te dice: tú no puedes, la espada halla al enemigo mentiroso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasen músicos. Que cuando el enemigo te dice: no la vas a hacer, no hay dinero, no hay trabajo y te vas a quedar en la quiebra y en la calle, es hallado mentiroso cuando yo aplico la espada y le digo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Yo no sé si habrá alguien aquí que cuando el enemigo viene con todos sus demonios infierno contra tu matrimonio, contra el matrimonio de tus hijos, y te dice: lo voy a destruir, lo voy a acabar, tú puedes sacar la espada y decirle: mentiroso, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo no sé si habrá alguien aquí que entiende el poder de la espada. Que cuando el enemigo te dice: tus hijos van a morir en esa droga, van a morir en esa situación, tú saca la espada y dile: eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque la verdad os hará libre, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea Cristo Jesús. Póngase de pie en esta hora. Quiero que entiendas que Él apresura su palabra, su espada, para ponerla por obra. Su palabra no volverá a ti vacía. Yo estoy queriendo ayudarle a alguien en esta mañana. Él apresura su palabra. El próximo domingo, si Dios permite, hablaré cómo la espada y la alabanza funcionan juntos. Y antes de que tú quieras usar la espada, tú primero debes examinar qué hay en tu boca. Porque tu boca y lo que sale de tu boca tiene que ir alineado con su espada. Y después voy a hablar de que Dios afila su espada. No porque su espada pierde su filo, sino que cuando Dios afila su espada es porque Él está por hacer algo mayor a favor tuyo y a favor mío. Reba shekete amasata. Ramasiki tiabashoro bokondi abasiti diabakati ashata. Remaseke tiabashoto robosiri bakiria. Rimakaya shete besete abakanda robosiri. Remasiki tiabarondo koboyashiti kiabasanta. Háblanos, papá. Perdónanos por usar todo otro método menos que tu palabra. Hemos dependido en nuestro razonamiento, no en tu palabra. Hemos aconsejado basado en nuestros sentimientos y no basado en tu palabra. Y tú honras tu palabra. Eres fiel a tu palabra. Y tu palabra, si es dada, no caerá
tierra se cumplirá. Fue tu palabra y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue tu palabra y dijo Dios, y fue así. Y a veces decimos cosas que tú no has dicho y ponemos por el suelo tu nombre, porque tú no estás obligado a respaldar nuestra palabra. Tú estás obligado a responder y a respaldar tu palabra. Era más. Mientras ellos cantan este coro, yo quiero invitarte a este altar por unos momentos. Oramos a ti, solo a ti, aliento en mi ser, y adoramos a ti, solo a ti, aliento. Tienes una batalla y crees que Dios te va a dar la victoria. Te adoramos a ti, solo a ti, su aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti, mi Dios. Hoy Dios te está dando la garantía a esa victoria. La garantía de una victoria. Pero te está diciendo, si mi palabra no está involucrada en ello, nada va a suceder, nada va a cambiar. Y hay que pedir al Señor, cambia mi mente. Te adoramos a ti, es su aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti, es su aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti. El Señor, dame dominio propio para tomar tu palabra. Vida das con tu amor. Ayúdame, Señor, a empezar, Mía, aunque sea leer un versículo al día, para que aumente el uso de esa espada. Jesús, con tu gracia renueva. Cuando las pruebas vienen, es cuando más nos metemos a la palabra. Pero cuando las cosas se calman, como que alzamos la espada. Como que si el diablo, el enemigo, no va a volver a atacar. Ayúdanos, Dios. Que te amas. Hay victoria que viene sobre ti. Hay victoria que viene sobre ti. Solo a ti,
Quiero terminar con algo simbólico. En 5 minutos, 10 a lo más. Míreme por un momento. Yo quiero pasar esta espada. Usted la va a tomar. Y todo lo que usted va a hacer es aplico esta espada. Y usted la va a aplicar a la situación que quizás tú estás enfrentando. Toma la espada, aplico esta espada a mi matrimonio. Aplico esta espada a mi salud. Aplico esta espada a mis finanzas. Usted sabe algo que le está agobiando ahora. Y lo vamos a pasar. Si usted me puede ver, puede ponerse de pie. Vamos a hacer esto simbólico. Cuando usted tome la espada, escuche bien. Aplico esta espada a mis finanzas, a mi ministerio, lo que sea. Usted se la pasa a la persona y usted puede regresar a su asiento para así saber quiénes son las personas que no tomaron la espada. ¿Ok? ¿Estamos listos? Tómela y nomás diga, aplico esta espada, tómela de acá arriba y la va a pasar a la hermana. Ayúdeme, mi hermana Briseña. ¿Ok? La aplico ahora sí, pásela a alguien más. Aplico, pásela a alguien más pronto. Amén. Vamos a darle a alguien más, porque hay que pasarles a todos. Nomás aplíquela. Aplico esta espada y pásela. Aplico esta espada y pásela. Aplico esta espada y pásela. Crea ahora que Dios está peleando por usted. Crea que Dios está peleando por usted. Rébasete que ya vacila. Aplico esta espada a su necesidad, a mis finanzas, a mis papeles migratorios, al matrimonio mío, al matrimonio de mis hijos, a la escuela de mis hijos. Aplico la espada sobre la adicción de mi hijo, de mi hija. Vamos, aplíquela, aplíquela. Apresura tu palabra, oh Dios, ponla por obra. No vuelva tu palabra vacía, sino que cumpla y haga todo aquello por la cual enviaste. Vamos. Crea que Dios ya está. Y usted también, cuando llegue a casa, busque un versículo que vaya con lo que usted está aplicando esa espada. Sus finanzas, su salud, sea lo que sea. Usted ahora confirme y selle este acto profético buscando una cita bíblica que va con lo que usted lo está aplicando. Señor, yo lo aplico. Señor, yo lo aplico hoy. Aleluya. Gracias, Señor. Última vez. Está bien, tú en mi ser.
Este día, este domingo, es el último culto a la 1:30 para el verano. Así que si usted por algo vino hoy en la mañana por algunos planes y pensaba venir el próximo domingo a la 1:30 o los próximos domingos, este es el último domingo hoy a la 1:30 que tendremos por el verano. ¿Okay? Los calores son intensos, el grupo ha menguado un poco y no queremos ser mal administradores de 12 unidades que tenemos. ¿Ok? Así que venga a las 9:30, hay lugar. Si tengamos que poner más sillas en este altar, los ponemos, pero no se pierda ningún culto. ¿Ok? El próximo domingo, Día de los Padres, alguien diga amén. Día de los Padres, culto bilingüe a las 10 de la mañana. Un solo culto para que usted pueda pasar el día con su padre. ¿Hay desayuno? ¿A qué hora? 8:45 a las 9:45 por ahí hay desayuno para los padres, así que venga. Las hermanas están haciéndonos ese desayuno. Venga a disfrutar de ello. Hermanos, sigan con esa espada. Voy a hacer una oración para los que ya están listos para irse. Padre, ayúdenos a aplicar tu palabra, tu espada toda esta semana. Aplicarlo a nuestro asunto, a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Padre, no volverá tu palabra vacía. Hoy comienza a hacer efecto. Hoy comienza a hacer cambios. Hoy comienza a prevalecer tu palabra sobre esa situación. En el nombre de Jesús, te doy gracias por lo que estás haciendo desde ahora, por lo que vamos a ver también en los días venideros. Para la gloria tuya lo estamos diciendo y lo estamos pidiendo. Ahora despídenos de este lugar. Despídenos con tu bendición. Ve con nosotros y sorpréndenos. Adórnanos. Asómbranos y sé nuestra ayuda en esta semana. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Si usted está en este altar y quiere seguir, no hay apuro. Quédese aquí. Los demás hermanos, Dios me los bendiga. Salgan con cuidado. Los niños están jugando. No queremos ningún accidente. Y llévese la espada del Espíritu. Aplíquela esta semana y usted va a ver cómo las cosas van a cambiar.